Hola, en el vídeo de hoy te voy a decir cómo hacer el ritual para que entre el amor verdadero a tu vida, para que encuentres el amor verdadero. Este ritual no es para que alguien del pasado vuelva a tu vida, para que esa persona que te guste entre en tu vida, no, para eso no es. Este ritual es cuando no tienes a nadie, bien porque hayas roto una relación, porque estés en una fase de tu vida en la que no tienes pareja y no quieres seguir conociendo gente que pase por tu vida sin pena ni gloria, sino conocer a esa persona con la que compartir el resto de tu vida para que seáis felices, para que sea eso, el amor de tu vida. Es un ritual y como cualquier ritual hay que hacerlo sobre un altar, es decir, tenemos que tener representados el agua, el fuego, el aire con una varita de incienso de canela y la tierra con sal. Y la vela de altar, que es la que representa al espíritu, a esa fuerza, a esa entidad a la que tú le tienes que orar y pedir que por fin entre el amor verdadero a tu vida. Además, también tienes que tener representados el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Además de los componentes del altar, para este ritual necesitas una manzana roja, la más roja que encuentres. Necesitas una vela roja y 3 velas blancas. Voy a apartar la vela para que se vea. También necesitas aceite de almendras, clavo de olor, vas a necesitar 3 clavos de olor, 3 hojas de hierbabuena o menta, papel y lápiz y un plato blanco sobre el que hacer el ritual, un plato blanco de cerámica. Si tienes un caldero mejor, pero si no, en un plato blanco de cerámica. Entonces, como en cualquier ritual, el primer paso es escribir la petición, como te he dicho, a quien tú le tengas fe. Le tienes que pedir lo que quieres que entre en tu vida. Ojo, no una persona determinada, sino quiero que entre en mi vida esa persona que me haga vibrar, que me haga sentir, con la que yo me sienta feliz. Muchas veces pedimos una persona que me haga feliz. Nadie tiene la obligación de hacer feliz a nadie. Tenemos nosotros mismos la obligación de sentirnos felices con la persona que tenemos al lado. Entonces, una vez que termines de escribir tu petición o tu conjuro, lo firmas y das las gracias porque sabes que te lo va a conceder. Dejas la petición apartada. El siguiente paso es coger la manzana más roja que encuentres y tienes que cortarla. Toda esta parte alrededor hasta la parte de abajo, porque tiene que salir entero todo el corazón de la manzana. La manzana es la fruta más mágica, porque si la cortamos así en horizontal, en su parte interior, las semillas forman una estrella de 5 puntas, un pentagrama. Por eso se dice que es la fruta más mágica. Con mucha paciencia y mucho cuidado, no te vayas a cortar, ¿eh? Bueno. Vale. La empujas y que salga todo. Tiene que quedar pues todo el hueco. Todo el hueco. Las semillas las reservas. Las pones aquí a un ladito. Pues los restos los dejamos ahí a un ladito. Bien, pues el siguiente paso es sobre la petición tienes que colocar las semillas de la manzana, 3 hojas de hierbabuena, y unas gotas de aceite de almendras. Muy poquito, no le eches mucho. Doblas el papel una y 2 veces. Y esta petición, con las hojas de
de hierbabuena, las semillas de la manzana y el aceite de almendras lo tienes que meter dentro, en el agujero de la manzana. Tienes que meter así. ¿Vale? Pues ahora, el siguiente paso es consagrar la vela roja. Tienes que escribir tu nombre completo desde la mecha hacia la base, porque lo que quieres es atraer a tu vida el amor verdadero. Lo escribes el nombre completo y una vez que lo hayas terminado de escribir, igualmente con un poquito de aceite de almendras, pasas los dedos por encima de tu nombre y luego consagras la vela. Tómate tu tiempo, 5 o 10 minutos, el tiempo que creas conveniente. Medita un poco sobre la petición que estás haciendo, visualiza cómo entra ese amor verdadero a tu vida. Ojo, no visualices a una persona en concreto, tienes que visualizar más tu sentimiento, cómo te sentirás tú cuando esa persona entre por fin en tu vida. Colocas la manzana sobre el plato y en el hueco de la manzana la vela roja. Bueno, pues una vez que ya tienes la vela ya puesta, con 3 clavos de olor, 3 clavos de especia. 1, 2 y 3. Tienes que clavar 3 clavos formando un triángulo en la manzana. El triángulo, el vértice del triángulo tiene que estar apuntando al norte, es decir, uno iría ahí, otro a la derecha y el otro a la izquierda. El clavo es una especia que funciona muy bien en los rituales de amor. Y ahora pasamos a consagrar las velas blancas. En una tenemos que escribir la palabra compatibilidad, porque evidentemente tú quieres que con el amor de tu vida tengas eso, compatibilidad contigo. Pues le escribes la palabra compatibilidad desde la mecha hacia la base y con aceite de almendras la consagras. En la otra vela tienes que escribir la palabra realidad, igualmente desde la mecha hacia la base y la consagras con aceite de almendras. Y en la otra vela tienes que escribir la palabra ternura desde la mecha hacia la base y lo consagras. Estas 3 velas hay que colocarlas también formando un triángulo alrededor de la manzana. Pues la vela en la que hemos escrito la palabra realidad tiene que ir en el vértice de ese triángulo. Si tienes problemas que se pueda caer, con un poquito de cera de otra vela, no de la misma vela, de otra vela, la pones sobre el plato y pegas la vela. Ahora aquí a la derecha, en este caso a mi derecha, a tu derecha, cuando tú estés haciendo este ritual, tienes que poner la vela que representa a la ternura. Pones un poquito de cera y sobre esa cera pegas la vela y así no tienes problemas de que las velas se te caigan. Y en la que has escrito la palabra compatibilidad la tienes que colocar a tu izquierda. Igualmente ponemos un poquito de cera poniendo un poco de cera de otra vela, en este caso puede ser de la vela que representa el elemento fuego, así puedes sujetar las velas. Nunca eches cera de la propia vela y luego pegarla. También puedes hacerlo quemando con una cerilla o con la llama de la vela la base de la vela y luego pegarla. Pero son de las 2 maneras que se pueden pegar las velas al plato, de otras maneras no se debe hacer. Bueno, pues una vez que ya tienes montado el ritual, pasamos a prender las velas con cerilla de madera. Primero se prenden las velas blancas, comenzando por la que está en el vértice que apunta al norte, que es la que representa a la realidad. Luego pasamos a la que representa a la ternura. Y luego la vela que representa la compatibilidad. Y por último, prendemos la vela roja, que es la que te representa a ti.
Bueno, pues ya está montado el ritual y ahora lo que ya debes hacer es darle fuerza al ritual con tus manos, quedarte frente al ritual todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que te sea posible. Si te tienes que mover, te puedes mover, luego te vienes otro rato y le vas dando fuerza al ritual, porque seguramente al no existir todavía ese amor en tu vida, se vayan bajando un poquito las llamas. Pues bueno, pues viene, le das fuerza con tus manos, le das concentración y verás cómo las llamas suben. Tienes que dejar que todas las velas se consuman por completo. No debes apagar ninguna vela, porque como apagues las velas, el ritual queda interrumpido. Es decir, no funcionará. Tendrías que volverlo a hacer de nuevo. Así que deja que todas las velas se consuman por completo y una vez que ya se hayan apagado, porque hayan terminado de consumirse, las blancas las puedes tirar a la basura perfectamente, porque ya han realizado su misión. Y la manzana, con los restos de la vela roja y todo el contenido que hemos metido dentro de la manzana, tienes que guardarlo durante 9 días junto a tu cama, en un lugar oscuro junto a tu cama. Puede ser debajo de tu cama, en la mesilla de noche, donde a ti te venga mejor, pero junto al sitio en el que duermes. Una vez que hayan pasado los 9 días, esta manzana con sus restos la tienes que enterrar en un sitio donde haya vegetación, donde haya flores, donde haya vida. En primer lugar, porque todos los elementos que utilizamos de la naturaleza tenemos que devolverlos a la naturaleza. Y en segundo lugar, porque queremos que esa petición florezca, que florezca por fin el amor verdadero. Bueno, si tienes alguna duda de cómo se hace este ritual, aquí abajo en los comentarios me lo puedes preguntar, que ya sabes que yo en la mayor brevedad posible te respondo. Y si te ha gustado este ritual, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.